Muy buenas chavales, hoy os traigo un chatbot para la atención al cliente definitivo, funcional, completo, de principio a fin. Esto es algo súper importante de automatizar cuanto antes dentro de vuestra empresa, básicamente porque muchos de los emprendedores con los que hablo pierden tiempo a la hora de hablar con clientes para responder preguntas que realmente son siempre las mismas, se repiten mucho o realmente la información está presente en documentos. Lo único es que, claro, un usuario siempre va a preferir la interacción con alguien o que leerse un documento entero. Entonces, automatizar este tipo de procesos nos va a liberar a muchísimos de nuestros emprendedores, nos va a liberar muchísimo tiempo y vamos a poder enfocar ese tiempo en otras cosas que nos den más valor. Así que os voy a enseñar cómo hacer este chatbot de principio a fin. Vale, pues yo tengo aquí mi Telegram, ¿vale? Que va a hacer como de chatbot, ¿vale? Para mi empresa. Y entonces, a partir de aquí, vamos a interaccionar con la automatización, ¿ok? Así que yo primero lo que le voy a hacer es, le voy a preguntar sobre un producto que puedo tener yo en mi catálogo de mi empresa, ¿vale? Entonces le voy a decir, me gustaría saber qué monitores tienen en su catálogo, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a poner a correr la automatización y voy a ver cómo el chatbot va a ir por aquí, va a ir por aquí, va a consultar la base de datos de mis productos y vamos a ver qué respuesta me devuelve, ¿vale? Y aquí tenemos, ¿vale? Existe actualmente un siguiente modelo, este monitor, bla, bla, bla. Necesita más información sobre este producto o saber sobre otro, bla, bla, no tenga duda en preguntarlo. Y ahora me pregunta, ¿he resuelto su consulta o necesita información adicional? Vamos a decirle que, por ejemplo, que sí, que ya me ha resuelto la duda y que todo está perfecto. Así que yo le voy a decir, sí, todo resuelto. Resuelto, gracias. ¿Vale? Entonces ahora vamos a correr otra vez la automatización. Ya está esperando, le voy a decir eso. Todo resuelto. Y ahora lo que me va a decir, como ya podéis ver, ha ido por esta otra rama, ¿vale? Que no os preocupéis que todo eso lo vamos a explicar en un momento. Y ahora me está pidiendo que le dé una puntuación del 0 al 5, siendo el 5 totalmente satisfecho. Entonces yo le voy a decir, venga, un 5. Vamos a poner otra vez a correr la automatización. Ya sabéis que esto realmente no tendríais problema en tener que correr la automatización constantemente, simplemente activando vuestra automatización aquí, ¿vale? Entonces yo ahora le voy a decir un 5. Y ahora ya veréis que se va a ir por esta otra rama, efectivamente, me va a actualizar la base de datos y ya tenemos aquí muchas gracias, ¿vale? Y así sería como funciona nuestro chatbot. Pero vamos a imaginarnos ahora que no solamente quiero preguntarle sobre un monitor, sino que además yo le quiero hacer otra consulta, ¿vale? Para ver cómo el chatbot interactúa con nosotros, ¿vale? Entonces le voy a volver a preguntar, me gustaría saber sobre un monitor que tengan en su catálogo, ¿vale? Entonces ahora vais a verlo, ¿vale? Voy a reproducir exactamente el mismo flow que anteriormente. Ya veis que va por aquí, tal. Ahora me va a dar información sobre el monitor que yo tenga en catálogo, efectivamente. Ya yo le voy a decir, ¿hay resuelto su consulta? ¿Necesita información adicional? Pues yo le voy a decir, no, ahora necesito saber sobre mouses que tengáis, ¿vale? Entonces yo ahora esto lo envío, voy a testear el workflow, ¿vale? Y ahora vais a ver que aún así va a ir a la consulta y me va a dar una respuesta sobre los mouses que tengan dentro de su base de datos. Y ya veis aquí que efectivamente me da sobre un mouse. Pero yo podría seguir incluso preguntando sobre otro tipo de productos, ¿vale? Y siempre cuando yo ya le dé una respuesta sobre si ha resuelto la consulta o no, pues cambiará de rama, ¿vale? Y ahora vamos a imaginarnos que estamos súper cabreados con la respuesta que nos está dando el chatbot, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente, le voy a decir que, oye, que me vuelva a dar información sobre este catálogo, ¿vale? Sobre un producto del catálogo, pero lo que le vamos a decir después es, no, que oye, que estoy súper cabreado, o sea, vamos a poner un mensaje como de estar muy enfadados con el trato que nos están dando, ¿vale? Aquí tenemos esto, ¿vale? Ya aquí, en este momento le voy a decir, no, estoy súper enfadado, no me sirve nada de lo que me estáis dando. Y se lo vamos a poner así con exclamación. Entonces, claro, en este momento, si todo va bien, el chatbot va a identificar que el tono de la conversación es súper negativo y lo que va a hacer directamente es, aunque sea por aquí por una consulta, el tono de la conversación va a ser tan negativo que lo va a escalar a un manager de dentro de ventas
para que pueda interactuar con una persona en vivo, ¿vale? Así que venga, vamos a probarlo. Le damos aquí, vamos a testear el workflow y vamos a ver si efectivamente me lo escala. Efectivamente, aquí podéis ver que efectivamente me lo ha escalado a una persona dentro del equipo de ventas. Entonces os lo voy a enseñar y aquí tenéis cómo este usuario necesita su ayuda. No me he complicado mucho más dentro de este workflow dentro de la automatización, ¿vale? Pero aquí ya, por ejemplo, podríamos esto llevarlo incluso a otro nivel y hacer esta parte un poco más compleja. Pero bueno, yo lo quería dejar aquí, pero ya veis que si es muy negativo, pues bueno, pues escalamos a alguien de ventas y que esa persona dentro de ventas pues se encarga ya de hablar con el usuario. Aquí, por ejemplo, estaría bien añadirle una serie de datos porque, por ejemplo, ponerte en contacto con el cliente llamándolo o lo que sea, ¿vale? Un ejemplo que os doy. Así que bueno, ya veis cómo funciona el chatbot y cómo, dependiendo de la respuesta del usuario, va por una rama u otra. Ahora lo que vamos a hacer es configurarlo en el paso a paso, ¿vale? Venga. Vale, y ahora sí que sí, vamos a empezar con el paso a paso de la automatización, ¿vale? Aquí ya veis que la automatización la he dividido en diferentes bloques, en el bloque 1, 2, 3, 4 y 5, para hacer la explicación un poco más sencilla porque ya veis que la automatización es mucho más compleja. Al final es un chatbot completamente automatizado y funcional al completo, ¿vale? Y ya veis que aquí tengo como un bloque 0. ¿Esto del bloque 0 qué es? Pues bueno, no sé si habéis fijado en la automatización que yo tengo aquí como una rama o como una herramienta que es una guía para una correcta atención al cliente. Vosotros como empresa quizás podéis tener un protocolo de cómo atender a vuestros clientes. Pues para eso necesitáis proporcionar a la gente de IA, ¿vale? Pues una serie de documentos de, oye, mira, que si te contacta un cliente, yo quiero que tú te comuniques de esta manera con él. ¿Cómo se hace eso a nivel de, bueno, pues de modelos de IA? Pues bueno, pues con una base de datos de vectores. En este caso lo que estamos usando es, como podéis ver, por ejemplo, aquí es Pinecone, ¿vale? Ya tenéis en el canal también algún vídeo sobre cómo podemos usar esto, ¿vale? Lo tenéis, os lo dejaré por aquí por si lo queréis echar un ojo. Pero os lo voy a enseñar de forma muy sencilla en este caso, ¿vale? Entonces yo he llamado un bloque 0 porque realmente esto va a ser de las primeras cosas que vayan a necesitar hacer pues para tener vuestra automatización preparada. Entonces yo lo que voy a tener en esta automatización, en este workflow, digamos, es simplemente que cuando tú subas un nuevo archivo a una carpeta de Drive, que ese archivo directamente vaya a una base de datos de vectores como Pinecone, ¿vale? Os voy a enseñar qué pinta tiene ese documento, ¿vale? Y os voy a enseñar también la base de datos de Pinecone. Vale, entonces mirad, esa sería como la guía para una correcta atención al cliente, ¿vale? Yo estos realmente son datos dummies, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido preguntarle a ChatGPT, oye, dame una guía para una correcta atención al cliente, le he dado unos cuantos datos más y poco más, o sea, no me he complicado demasiado. Entonces, aquí simplemente lo que yo le estoy diciendo es cómo debe tratar la comunicación con el cliente dependiendo de la información que me esté pidiendo. Si me pide información sobre productos, pues este es el protocolo que debe seguir. Si me pide algo sobre un soporte técnico, pues esto es lo que tiene que hacer, ¿vale? Y así con los diferentes estados, ¿ok? Y eso es lo que yo he guardado en mi base de datos de vectores que yo he llamado Customer Service, ¿vale? Aquí podéis ver que tenemos diferentes posiciones dentro de nuestro vector y esto va a ser lo que tenga aquí, ¿vale? Nuestro documento. Entonces, ¿cómo se configura este primer bloque que es el esencial? Porque necesitamos al final una guía para explicarle al chatbot cómo funciona o cómo tratar al cliente. Pues mirad, yo lo que he hecho ha sido que todos los días a las 12, si ha habido algún cambio en esta specific file, ¿vale? Le he puesto aquí changes to a specific file y de esta lista yo he cogido el guía de atención al cliente, que ya sabéis que es este documento que tengo aquí arriba, ¿vale? Entonces, si ha habido un cambio en esta file específica, yo lo que le digo es que watch for file update, es decir, que vigile actualizaciones en el archivo, ¿vale? Entonces, si ha habido algún tipo de cambio, lo que voy a hacer aquí es que se va a ejecutar este workflow, ¿vale? Y lo que voy a hacer simplemente es descargarme la file, ¿vale? Ya veis que yo aquí lo que le he pasado ha sido el ID del documento, ¿ok? Me voy a descargar ese tipo de archivo y lo único que voy a hacer es coger e insertar ese documento en mi base de vectores de Pinecone y ya estaría. Lo único que tenéis que hacer después es elegir un método de embeddings. Yo el que he elegido ha sido el 3Small de OpenAI. Le dais como a Data Default Data Loader y ya simplemente pues lo que le voy a coger es
el tipo de datos tiene que ser el tipo binario, ¿vale? Porque este nodo de Google Drive, lo que me va a devolver aquí como output, es que no lo quiero ejecutar porque ya tengo mis datos en mi base de datos de vectores y no quiero sobrecargarla con otros datos que van a ser exactamente los mismos, ¿vale? Pero vosotros ya veréis que cuando aquí descargáis el archivo, veréis aquí que se os muestra como un recuadro en el que vais a poder ver que los datos son de tipo binario, ¿vale? Entonces aquí tenéis que tener cuidado con eso porque el tipo de datos que tenéis que poner aquí es también binario, ¿vale? Entonces lo único que tenéis que hacer es en modo de load todo el input data, ¿vale? Automatically detect el mean time, ¿vale? Que va a ser también de binario. Y ya lo único que tenéis que hacer aquí es elegir el tipo de método para dividir ese documento entero en diferentes cachitos, que son los diferentes cachitos que veis también aquí en la base de datos, ¿vale? Un cachito aquí, otro cachito aquí, lo podéis ver aquí, después aquí otro, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, he elegido el Recursive Character Splitter, ya veis que le he puesto como un chunk size un 1000 y el overlap 100, ¿vale? Tengo un vídeo, como os he dicho, tengo un vídeo en el canal en el que os explico un poco más en profundidad cómo son estos parámetros, os lo dejaré ahí, ¿vale? Para que tengáis acceso y ya una vez que ejecutéis esto, pues ya tendréis vuestros documentos sobre una guía de atención al cliente, ya tendréis esto mismo en esta base de datos de vectores que a la que podrá acceder vuestro agente de IA de una manera mucho más eficiente. Que esto al final, lo que como se conoce es como RAG, R-A-G, ¿vale? Entonces, ese primer pasito. Pero bueno, vámonos ya con la automatización en sí, con la gorda. Vale, en este primer bloque, en este bloque 1, lo que yo voy a hacer es, me llega un mensaje del cliente, ¿vale? Que ya veis aquí, simplemente un nodo, un Telegram trigger, ¿vale? Me llega un mensaje del cliente. Lo que yo voy a hacer en esta agente, vais a ver a lo largo de este vídeo que las prompts son son complejas. Porque ya aquí, por ejemplo, a diferencia de otras automatizaciones que os he enseñado previamente, aquí ya, por ejemplo, o sea, el grado de complejidad es mayor y le tengo que explicar bien profundamente a la gente de IA. Ya sabéis que para los LLMs las prompts son, o sea, son básicas, es lo más importante. Entonces, yo aquí, por ejemplo, con esta gente, lo que voy a hacer es conseguir el estado de la conversación. ¿A esto qué me refiero? ¿La conversación en qué momento se encuentra? ¿Se encuentra en un momento inicial en el que el usuario me está haciendo una consulta? ¿O se encuentra en un momento en el que la conversación ya prácticamente está en una resolución? Es decir, el cliente ya está satisfecho con la respuesta y ya que está a punto de despedirse. ¿O el cliente ya definitivamente me ha dado una puntuación, por ejemplo, a mi encuesta, ¿vale? A la encuesta esa de puntuación que os he enseñado previamente. Entonces eso es lo que me va a hacer esta gente, ¿vale? Me va a coger el mensaje de entrada de Telegram y me va a dar o clasificar ese mensaje. Eso es lo que básicamente le estoy diciendo en esta prompt que podéis ver aquí, ¿vale? No os preocupéis porque esto lo tendréis en GitHub, como os digo siempre. Y yo aquí simplemente en el prompt de user message, lo único que le digo es, oye, este es el mensaje entrante y yo le voy a decir cómo clasificar entre estas tres categorías, ¿vale? Y ya está, y aquí lo único que hago es le doy una serie de reglas, algunos ejemplos, ¿vale? De feedback, confirmación y consulta queja, ¿vale? Lo que hago aquí, por ejemplo, es estructurarle el output, ¿vale? Porque yo lo que le quiero decir es, oye, solamente quiero que me des como output una categoría y ya está, no hay más. Y aquí, por ejemplo, yo lo he conectado a una base de datos, ¿vale? Que es el de interacciones. ¿Qué base de datos vamos a necesitar? Pues os lo voy a enseñar. Yo ya tenéis también un vídeo en el canal sobre cómo configurar tanto Airtable y cómo usarlo, ¿vale? Entonces, bueno, yo me he creado una base de datos de atención al cliente con dos tablas, una que se llama interacción y otra que se llama histórico, ¿vale? El de interacción va a guardar o va a registrar todas esas interacciones que yo tengo en curso con mis usuarios. Y el de histórico, yo voy a tener, voy a registrar las interacciones que yo he tenido con mis usuarios a lo largo del tiempo. ¿Para qué sirve esto? Pues esto sirve para que si yo de media tengo que el número de interacciones que yo tengo con mis usuarios es superior, por ejemplo, a 5, eso puede significar que mi chatbot no está funcionando del todo bien. Debería quizás cambiar algo como, por ejemplo, los prompts, o te debería cambiar, por ejemplo, el documento que yo le doy como guía
para estructurar las respuestas. Algo debería yo cambiar ahí, ¿vale? Y también, por ejemplo, pues puedo ver cuál es la puntuación media que los usuarios me están dando, ¿vale? Entonces, el histórico básicamente sirve para ir traqueando cómo está yendo el rendimiento de mi chatbot, ¿vale? Y el de interacción, pues solamente sirve para ver en qué momento de la conversación nos encontramos, ¿vale? Entonces eso lo tendríamos aquí en nuestra base de datos de atención al cliente, como os digo. Vosotros también me podríais decir ahora, oye Alejandro, ¿y no sería más sencillo simplemente conectar aquí en Memory una base de datos Postgres como yo por ejemplo lo tengo aquí? Y te diría, sí, completamente, podrías hacer eso perfectísimamente. Si vosotros conectáis aquí una memoria, como por ejemplo un nodo en Postgres, va a tener exactamente el mismo efecto. Si de hecho, por ejemplo, nos adelantamos un poco en la automatización y os la enseño, vais a ver que, por ejemplo, aquí, bueno, realmente dos cosas súper importantes. Va a tener primero una key, que esto va a servir como clave única dentro de la tabla, ¿vale? Para identificar este chat. Y después el nombre de la tabla. ¿Qué es lo que ocurre? ¿O por qué no lo he hecho yo en mi caso? Con Postgres tiene su web UI, es decir, tiene su interfaz de usuario. El problema es que eso lo tenéis que configurar si estáis usando, por ejemplo, N8N en local. Es decir, tendréis que configurar la interfaz de usuario que se llama pgadmin, ¿vale? Y entonces eso lleva una complejidad a nivel de infraestructura que en este momento no creo que sea necesario. Pero aún así yo os quería mostrar cómo podríais llevar ese histórico o cómo podéis interactuar con esas interacciones, y para eso me he creado esta base de datos, ¿vale? Pero que realmente el efecto es exactamente el mismo, ¿vale? Pero bueno, por si teníais esa duda, pues ya lo sabéis. Entonces, como digo, en este bloque 1 lo que voy a hacer es clasificar la conversación. Y lo que hago simplemente en este switch es coger esta categoría que a mí me está llegando del agente de IA, ¿vale? Lo que podéis ver aquí. Y ahora si yo le digo, oye, si es igual a consulta queja, el output name, es decir, lo que este nodo me va a devolver, va a tener este nombre, consulta. Si es igual a confirmación resolución, resolución. Y si es igual a feedback, pues feedback, ¿vale? Este nodo switch al final lo que va a hacer es redirigirme a tres diferentes mini workflows, vamos a decirlo así, mini workflows o ramas, dependiendo pues eso de que sea consulta, resolución o feedback, ¿vale? Vamos a irnos primero para el de consulta, que es esto que ves aquí de bloque 2 y bloque 3. Lo que voy a hacer como primer paso es identificar el tono de la conversación. ¿Por qué? Porque quizás, imagínate que este usuario pues está enfadado. O sea, por ejemplo, no tiene, como os he enseñado previamente, pues no está contento, o ahí lo que voy a decidir es directamente pasárselo o escalarlo a alguien de ventas, ¿vale? Al manager de ventas. Entonces, por ejemplo, si es negativo, lo único que voy a hacer aquí es en el bloque 3 escalarlo al manager de ventas. Os voy a enseñar ahora cómo lo tengo yo esto hecho, ¿vale? Ya veis una vez más que la prompt es bastante compleja. Le explico un poco cuál es su tarea y después yo lo que hago es definirle qué significa cada uno, qué es positivo, qué es neutral y qué es negativo. Además también, si veis, le proporciono una serie de ejemplos, ¿vale? Y ya por ejemplo también, pues mira, por aquí le digo unos ejemplos de quejas con tono neutral, porque neutrales y negativas puede parecerse bastante una a otra. Entonces, pues yo le doy aquí una serie de ejemplos de cómo sería la diferencia entre las dos, ¿vale? Y ya, pues bueno, pues una serie más de datos, como por ejemplo, oye, si hay una serie de palabras tipo estoy enfadado, estoy enojado, si hay mayúsculas, si hay exclamaciones, pues todas esas cosas al final siempre me dan a entender que el usuario tiene un tono más positivo o más negativo, ¿vale? Entonces, básicamente eso es lo que le estoy diciendo yo aquí a este tipo de agente, ¿vale? Y ya veis aquí que yo he puesto estas tres categorías, positivo, neutral y negativo, que son exactamente las outputs que yo tengo aquí, ¿vale? Esto al final me lo he sacado aquí, que es de un... no. A esto de aquí. Es un sentiment analysis, ¿vale? Estoy usando este tipo de nodo, ¿ok? Entonces, yo lo que digo es, mira, si es positivo o neutral, lo que voy a hacer es venirme al bloque 2, ¿vale? Y lo primero que voy a hacer es categorizar el texto. ¿Categorizar el texto en qué? Pues yo me he definido estas
5 categorías: información sobre productos, soporte técnico, estado de pedido, devolución y garantías, y quejas y reclamaciones. Entonces, en el System Prompt lo que veréis es que simplemente he extendido un poco la explicación, ¿vale? Pero ya veis que es prácticamente, esencialmente es lo mismo. ¿Y por qué me estoy definiendo yo eso? Porque yo en mi guía para una correcta atención al cliente, cada una de estas diferentes categorías las voy a tratar de una manera diferente, ¿vale? Entonces yo quería que simplemente pues que me analizara el texto y que me diese una de esas categorías, ¿vale? Entonces yo lo estoy haciendo con OpenAI, con el 4 mini, y aquí el Structure Output ya vais a ver que lo que yo quiero que me devuelva es la categoría y el mensaje, ¿vale? Ya veis que yo estoy usando Generate from JSON Example, ¿vale? Entonces este agente lo que me va a hacer es, o este módulo de IA lo que me va a hacer es devolverme la categoría y el mensaje. Entonces, ahora vamos a preparar la respuesta, que realmente es lo más importante y lo más complicado dentro de esta automatización, ¿no? Aquí ya ves que en el Using Prompt no estoy diciendo muchas cosas, simplemente le estoy diciendo que, oye, este es el mensaje del usuario y esta es la categoría a la que pertenece. Y aquí en el System Message es donde ya sí que le digo yo, pues, donde está toda la chicha, ¿no? Todo lo importante. Y aquí entonces yo ya le explico, pues, qué hacer en una serie de casos especiales, cuáles son los límites y restricciones, la estructura de la respuesta, cómo tiene que usar las diferentes herramientas con las que está conectado el agente, ¿vale? Por ejemplo, con la base de datos le explico cómo se tiene que conectar, con la base de datos vectorial, el nodo guía, cómo se tiene que conectar con esa, ¿vale? Y así de esa manera sabe cómo usar esta herramienta o esta otra herramienta, ¿vale? El inventario de productos. Así que os lo voy a enseñar también, bueno, esto como sabéis, también con OpenAI y con Postgres, como os he enseñado anteriormente, ¿vale? Yo ya tengo conectado mi base de datos Postgres, aunque si no os queréis complicar, una vez más, usar un Simple Memory que tenéis por aquí, ¿sabes? Un Simple Memory y ya está, tampoco os compliquéis demasiado, pero bueno, en este caso quería usar algo más complejo como Postgres, ¿vale? Y ya sabéis que aquí, bueno, pues está el nombre de la tabla dentro de vuestro Postgres y la key es lo que va a identificar vuestro registro dentro de la tabla, ¿vale? Si ya tenéis, por ejemplo, vosotros configurados, como os digo, pgadmin, pues vosotros dentro de de vuestro entorno, donde sea, simplemente ya podéis tener en una interfaz de usuario lo que yo, por ejemplo, tengo aquí con Airtable, ¿vale? Pues simplemente una interfaz de usuario donde podéis ver vuestras tablas, interactuar con ellas, ¿ok? Entonces, seguimos por aquí. Ya tengo, bueno, si que os enseño también cómo tengo yo esto. Una guía correcta para la atención al cliente. Le explico un poco de qué se trata esta herramienta, ¿vale? Y ya veis que esto también está conectado con Pinecone, ¿vale? Le digo qué tipo de índice. Para mí va a ser Customer Service, ¿vale? Aquí, por ejemplo, la operación que yo le estoy dando es Retrieve Documents. En este caso lo que queremos es obtener esos documentos. Y bueno, y el modelo que yo estoy usando es el Embeddings, el 3Small de OpenAI también, ¿vale? Y ya estaría. Y aquí también, pues bueno, pues el modelo de OpenAI. La herramienta de inventario de productos también va a ser obviamente yo tengo mis datos de mis productos dentro de Airtable, ¿vale? Os voy a enseñar si queréis también esta otra base de datos. Y aquí la tenéis, ¿vale? Pues esta sería mi base de datos de productos, ¿vale? Yo, por ejemplo, en la introducción que os he puesto, yo le he preguntado sobre el monitor y sobre el mouse, ¿ok? Entonces, sabiendo ya eso, pues yo lo que le he dicho es que la descripción, yo por ejemplo, se la he seteado manualmente y le he dicho, esta herramienta usa esta herramienta para obtener información sobre los productos del inventario, ¿vale? Y ya simplemente pues lo que le he dicho ha sido que haga una búsqueda en esta base de datos que se llama inventario, ¿vale? Y en esta tabla, en productos. Y le he dicho que me lo devuelva todo. Y aquí veis que me lo devuelve, ¿vale? Una vez yo tenga eso, el agente de ella lo único que va a hacer, o lo que hará, será coger, estructurarme la respuesta correcta y me va a enviar un mensaje a Telegram, ¿vale? Con el chatbot con el que yo he interactuado en Telegram. Y ya estaría. Como pasos finales, ¿qué tengo? Esto de aquí que veis, que es básicamente lo que os he explicado al inicio también. Yo lo que voy a hacer es que una vez yo envíe una respuesta al usuario, voy a coger el número de interacciones. Y lo que voy a hacer es, si yo cojo este número de interacciones y no existe, es decir, si en mi tabla de interacciones no hay ningún registro todavía, lo que voy a hacer es crear un registro en esa tabla.
Si en cambio ese usuario es como que ya he tenido varias interacciones dentro de este mismo chat, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es actualizar el número de interacciones, como os he dicho anteriormente, para yo saber si mi chatbot realmente está teniendo un buen rendimiento o no, ¿ok? Y entonces básicamente lo que estoy haciendo aquí con este getNumber, que como podéis ver estoy haciendo uso de este filtro dentro de Airtable, ¿vale? Le doy Google Resources Record, Search en atención del cliente y la tabla interacción y le digo donde el usuario sea igual a esto, ¿vale? Yo estoy usando el usuario como clave de mi tabla, ¿vale? Y yo lo único que le digo es dentro de aquí de Output Fields, le dais aquí a Add Options y le ponéis Output Fields porque yo lo único que quiero realmente es un campo que es el de número de interacciones, ¿vale? No quiero que me dé todos los datos de la tabla. Y entonces aquí lo que le digo en el if es, oye, si el número de interacciones existe, simplemente, si existe, lo que voy a hacer es que me actualice esto, ¿vale? Entonces yo aquí, por ejemplo, lo que le digo es, lo voy a machear con la columna usuario, ¿vale? Entonces yo aquí le paso esto, que es el send answer, que esto lo quito, y es que sería esto, ¿vale? Que es el username, bueno, este username, este va a ser el campo por el que se va a machear, ¿vale? Para encontrar ese usuario al que actualizar. Y ahora lo que voy a hacer simplemente es actualizarlo con este campo. Y por ejemplo, aquí en el número de interacciones, como podéis ver, yo lo que he cogido ha sido el número de interacciones previo, que eso es lo que yo he conseguido aquí, ¿vale? El número de interacciones previo, esto hasta aquí. Y ahora yo lo que hago es sumarle 1, ¿vale? Y ya estaría. Y esa sería la actualización. Y si no, pues bueno, pues crearlo de nuevo, ¿vale? Que sería simplemente venir aquí y coger el username y coger el texto y poner como interacciones una, porque sería la primera vez que supuestamente tenemos una interacción con este usuario, ¿vale? Bueno, la operación sería create, record y la base de datos y la tabla la misma, ¿vale? Entonces yo creo que eso ya queda bastante claro, el bloque 2 y el bloque 3, ¿ok? Entonces ya podríamos pasar al bloque 4 y bloque 5. El bloque 4, como podéis ver, es muy sencillo y es la rama de resolución. ¿Qué sería esto de resolución? Pues esto sería que simplemente en ese momento en el que yo le pregunto, oye, ¿he resuelto tu duda? El usuario, en el momento en que a mí me responda sí, o claro que sí, o sí, sí, todo bien. En ese momento, lo que yo voy a hacer es irme por esta rama de resolución y yo lo que voy a hacer es en Telegram simplemente le voy a enviar un mensaje ¿podría valorar del 0 al 5 su grado de satisfacción? ¿Vale? Esto lo he hecho así, he introducido el texto directamente, pero porque esto va a ser igual para absolutamente todas las conversaciones, ¿vale? Aquí no necesitamos ningún tipo de protocolo, esto va a ser para todos. Y lo único que hago es, últimamente, es actualizar mi base de datos de interacciones para saber yo cuál ha sido ya el último mensaje y de esta manera os lo vuelvo a recordar, ¿vale? Bueno, ya sabéis que las columnas para machar eso es el usuario, ¿vale? El último mensaje lo cojo de aquí, ¿ok? Porque así de esa manera os lo recuerdo. Aquí el estado de la conversación, el agente de ella cuando se vuelva a ejecutar sabrá en qué momento de la conversación nos encontramos con ese usuario. Entonces, ahora en ese momento el usuario habrá dicho, sí, sí, todo muy bien. Aquí yo con Telegram ya le habré dicho, vale, pues dame una puntuación de 0 a 5. Actualizo la base de datos, ¿vale? Mi tabla de interacción. Y ahora cuando el usuario ya sí que me dé otra respuesta que sea del tipo un 5 o me parece que te puedo dar un 3 o no me ha gustado mucho, te doy un 2, cualquier tipo de respuesta de ese tipo, ¿vale? Lo que voy a hacer aquí una vez más, consigo el estado de la conversación, voy a comprobar que en interacciones el último mensaje que se le ha enviado a este usuario es, oye, a este usuario el último mensaje que se le envió fue pidiéndole una puntuación. Entonces si el usuario me devuelve una respuesta de este tipo de un 5, me parece que te daría un 3. Entonces yo lo que voy a intuir es que el usuario lo que me está dando ya es feedback, ¿vale? Entonces voy a ir por esta otra rama. Todo esto que os estoy contando es lo que yo le he dicho en el prompt, ¿vale? O sea, que es que no es que el agente de IA sea súper inteligente, es que yo estas cosas se las cuento en el prompt, ¿vale? Que tenéis aquí, ¿ok? Cuando os pase la automatización y la tengáis en GitHub, pues bueno, pues ya lo podréis ver efectivamente
como le explico todas estas cositas, ¿vale? Entonces, nos venimos por aquí por la rama de feedback, ¿vale? Que ya sería cuando el usuario me dice, pues te doy un 5 o lo que sea. Y lo primero que vamos a hacer es entrar en este nodo. En este nodo realmente lo único que va a hacer es extraerme el valor numérico de esa puntuación que me está dando el usuario. El problema está en el usuario, que como he dicho antes, que a lo mejor me dice, me parece que te doy un 5, o me parece que te doy un 4, o un 5. Es decir, quizás no solamente me da el valor numérico, sino que también me da una serie de textos que a mí no me interesan. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo en este Basic LLM es obtener ese valor numérico. Lo primero que hago es, voy a actualizar el registro que está dentro de mi tabla de interacciones, ¿vale? Y lo que voy a hacer es actualizarlo, o voy a actualizar el campo de puntuación. Entonces, yo lo que le voy a decir es que la columna por la que yo voy a machear este campo, este objeto o este registro, es decir, el registro por el campo por el que yo lo voy a buscar es por el campo usuario, ¿vale? Como podéis ver aquí, usuario, este es username. Entonces, lo que yo voy a hacer es actualizar la puntuación, ¿vale? Que esto me viene, como ya podéis ver de aquí, de puntuación, ¿vale? El extraction output de esta gente es de esta manera, ¿vale? Con el define JSON, pues de aquí, ¿vale? Y esto ya lo que me devuelve finalmente es un output con una puntuación, ¿vale? Entonces actualizo esa puntuación dentro de mi base de datos, ¿vale? Y ya lo que vamos a hacer aquí es insertar ese registro de interacciones en nuestro histórico, porque ya damos por concluida la conversación con el usuario y lo que vamos es añadir este registro, este flujo de la conversación dentro del histórico. Entonces aquí ya podéis ver que simplemente lo que yo digo es, oye, dentro del histórico lo que voy a guardar es el usuario con el que he interactuado, el número de interacciones y la puntuación, ¿vale? Y ya sería, simplemente lo único que he cambiado, como podéis ver, es que ya la tabla dentro de esta base de datos ya es otra que es en la de histórico. Y ya por último, obviamente, pues tengo que eliminar el registro dentro de interacción porque ya no va a ser una conversación en curso, ya se acabó. ¿Y cómo hago cómo lo elimino? Pues como podéis ver, cuando yo he actualizado al inicio la conversación, pues simplemente lo que puedes coger es el ID de ese registro dentro de tu base de datos de Airtable y ya simplemente lo pones aquí, ¿vale? Y ya se te eliminaría ese registro dentro de tu tabla, ¿vale? Que es lo que yo he hecho aquí, básicamente, ¿vale? Y ya simplemente, pues bueno, pues le mando un mensaje al usuario de muchas gracias, ¿vale? Que esto ya lo habéis visto al inicio. Y eso sería todo. O sea, esto sería absolutamente todo. Así que nada, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo y comentarme, darme like, suscribiros al canal porque os seguiré enseñando más automatizaciones así de complejas y otras también más sencillas. Así que eso, nos vemos en otro vídeo del canal. Hasta luego.